Tiempo geológico. A. Eón ádico. Los eones son grandes divisiones de tiempo. Hace mucho, pero muchísimo tiempo, retrocediendo 4.600 millones de años, el polvo del gran Big Bang comenzó a formar pequeñas rocas, que se fueron uniendo, para constituir la Tierra 60 millones de años después, en forma de bola ardiente, sin atmósfera, solo dióxido de carbono, nitrógeno, y vapor de agua muy tóxico. Pero un choque con otro planeta, 40 millones de años más tarde, hizo formar un anillo rojo, alrededor de la Tierra, y se formó la Luna. Hace 4.300 millones de años, se hundió el hierro, como material más pesado, en el centro de la Tierra, cuando la corteza estaba en proceso de enfriado. El eón ádico terminó hace 4.000 millones de años, sin poderse decir que presente división en eras, ya que es un tiempo demasiado remoto, y de condiciones demasiado primitivas, en la formación del planeta. B. Eón arcaico. Despuntó desde 4.000 millones de años atrás. La apertura a la era eoarcaica fue dada en ese momento, por las formaciones rocosas más antiguas, llamados cratones, pues antes no había mineral, en un lugar fijo. Hubo una lluvia de meteoritos, que trajo cristales de sal, con diminutas gotitas de agua, casi en el cierre de la era. Hace 3.600 millones de años, fue el principio de la era paleoarcaica, con el distanciamiento de la Luna, y el recubrimiento de todo, por las aguas. La lava se enfrió, y las islas volcánicas, configuraron un primer continente llamado Baalbará. Afloraron, 200 millones de años después, las primeras bacterias productoras de oxígeno, cianobacterias, como algas verde-azules, formando estromatolitos. 3.200 millones de años antes, la era mesoarcaica, se mostró con sustancias clorofílicas, derivadas de los estromatolitos, que volvían materia orgánica a la inorgánica, por energía solar. Baalbará se fragmentó. La atmósfera contenía 75% de nitrógeno y 15% de dióxido de carbono. Hubo la primera glaciación, 300 millones de años después, porque en el océano primitivo, el amoníaco era estable, y el oxígeno derivado, se volvía nitrógeno y agua, sin poder escapar a la atmósfera. Vino la era neoarcaica, 2.800 millones de años atrás. Los cratones seguían combinándose, unos con los otros, creando el supercontinente Kenorland. Los microorganismos, ganaron más capacidad fotosintética, pero solo dentro de las aguas. Unos 100 millones de años más tarde, se produjo el mayor caso de fusión de rocas, y tiempo después, se partió Kenorland, terminando esta era. C. Eón proterozoico. A partir de 2.500 millones de años atrás. La era paleoproterozoica abrió con un gigantesco cambio ambiental. El oxígeno libre pudo escapar a la atmósfera, hubo fotosíntesis por cianobacterias marinas, suscitando la creación de ozono, desapareciendo organismos anteriores. Por 300 millones de años hubo una gran glaciación, surgieron los principales cinturones montañosos, comenzó a formarse el supercontinente Nuna, aproximadamente 1.800 millones de años antes, después del impacto de un asteroide. La era mesoproterozoica empezó hace 1.600 millones de años, brotando la planta más antigua, antecedente de las algas, y naciendo el bloqueo de radiación por el ozono. Se rompió el supercontinente Nuna. Hubo proliferación de organismos fotosintéticos, perfilando especies eucariotas, como algas verdes, rojas, y colonias de cianobacterias, con la primera reproducción sexual. Se integró el supercontinente Rodinia, al término de era. Y llegó la era neoproterozoica, hace unos 1.000 millones de años, con algas multicelulares, desarrolladas en el mar. Sobrevino la glaciación más extensa conocida, unos 850 millones de años de antigüedad, con la llamada Tierra Bola de Nieve. Luego se fragmentó Rodinia, se extinguieron muchos seres vivos, hasta que cesó el periodo criogénico, unos 250 millones de años después. Se unió Panotia, y se desarrollaron organismos con cuerpo blando, como medusas. D. Eón fanerozoico, desde 542 millones de años atrás. 1. Era paleozoica o primaria. Se abrió con el periodo cámbrico. Tras la desintegración del supercontinente Panotia, el ambiente se hizo más hospitalario. Al quedar atrás 60.000 milenios, el nivel del mar subió, e inundó tierras bajas, creando hábitats marinos poco profundos, ideales para generar nuevas formas animadas,
Proliferó mucha vida multicelular, como animales, con estructuras duras, entre ellos trilobites y braquiópodos. Hubo también peces sin maxilares. Mientras arrancó el Ordovícico, hace 505 millones de años, muchos de los trilobites y braquiópodos se hicieron muy comunes. El clima se hizo cálido, apareciendo los primeros briozoos, los primeros arrecifes coralinos. Los moluscos llegaron a ser comunes y variados, especialmente los bivalvos, los gasterópodos y los cefalópodos. También se formaron peces con mandíbulas. Cesó con un gran evento de extinción, debido a la glaciación de Gondwana. Mientras sucedía esa pérdida de vidas, hace 438 millones de años, irrumpió el Silúrico, se estabilizó el clima, 18.000 milenios después. Las algas verdes, por energía solar, conquistaron suelos con buena humedad, y se convirtieron en las primeras plantas, nacidas fuera del agua, a manera de briófitas, o musgos. Aparecieron, más peces con mandíbulas, entre otros los tiburones. Progresaron, los montículos coralinos. Evolucionaron crustáceos, generando insectos, sin alas. Se revelaron también, arañas y ciempiés gigantes. Llegando a 408 millones de años, de antigüedad, con el Devónico, se realizó una gran expansión, de plantas terrestres, helechos, y bosques de árboles pequeños. Maduraron alas, los insectos. Unos 35.000 milenios después, aparecieron vertebrados, con piernas, como anfibios. En los últimos milenios, sobrevino una extinción masiva de vida, y la temperatura de 34 grados disminuyó a 26, mientras se presentaban deformaciones de montañas, llamada orogenia acadiana, que alteró rocas. El Carbonífero estalló 360 millones de años atrás, acrecentando árboles con bosques de helechos y variedades de pinos, que aumentaron la producción de oxígeno. Hubo animales con huevos que se podían reproducir fuera del agua, mientras los océanos cubrían gran parte de los continentes. 50.000 milenios después, aparecieron los reptiles, y artrópodos gigantes poblaron la Tierra, en tanto que el día era de 22 horas. Glaciaciones hicieron regresar los mares a su nivel. El clima cálido propició la formación de grandes depósitos de carbón, donde toma su nombre original. A la altura del período pérmico, 286 millones de años antes, la Tierra era fría y seca. Comenzó a formarse un supercontinente llamado Pangea. Aparecieron Edaphosaurus, reptiles con armazón, parecida a la vela de un barco, en la parte dorsal. Los anfibios y reptiles continuaron estableciéndose en la Tierra, y varias especies evolucionaron. Se desarrollaron las anomoides y grandes cantidades de moluscos. La mayoría de las plantas pantanosas desaparecieron y fueron reemplazadas por coníferas más adelantadas. Pasados unos 30.000 milenios, hubo gran actividad volcánica y se redujo el oxígeno atmosférico de 30 a 12%. Se extinguieron 90% de animales marinos, y 70% de especies terrestres, en la peor desaparición masiva.